Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 30. Reinos del Norte. Estilo de fuego. Magnífica aniquilación de fuego. Al instante siguiente, Madara desató su jutsu de largo alcance más poderoso. Su boca estalló en llamas, explotando frente a él. ¿Qué es? Los soldados nilfgaardianos ni siquiera pudieron reaccionar cuando la luz de las llamas los cegó, y al instante siguiente, fueron consumidos por el infierno. El fuego comenzó a extenderse por ese lado del ejército, consumiendo a más de 5.000 hombres en segundos, un marcado contraste con la ocasión en que usó el mismo jutsu con 20 clones y mató a más de 2.000 soldados durante su primera batalla contra el ejército nilfgaardiano. Las llamas irradiaban luz, calor, destrucción y muerte. Los hombres gritaban de agonía antes de ser reducidos a cenizas, pero sus gritos pronto fueron ahogados por la rugiente intensidad del fuego. Madara seguía escupiendo llamas, creando un infierno imparable. El calor era tan abrumador que nadie podía acercarse lo suficiente para intentar detenerlo. Solo podían observar, aterrorizados, cómo miles de sus camaradas eran brutalmente quemados vivos. Desde la perspectiva del ejército del norte, la explosión era claramente visible. Las llamas se expandieron por el centro del ejército enemigo, avanzando hacia el general nilfgaardiano y sus magos. Los magos rápidamente comenzaron a preparar hechizos en un intento desesperado por contener las llamas antes de que los alcanzaran. Esto es increíble, murmuró el general nilfgaardiano con el miedo reflejado en sus ojos. Apenas pudo susurrar al presenciar la magnitud de la devastación. En el lado norte, ya sea el general Kaelen, el rey u otros líderes militares, todos se quedaron sin palabras mientras observaban la devastación causada por las llamas en el área donde anteriormente se habían lanzado ataques mágicos. ¿Qué clase de poder es este?, murmuró Tisaya, observando la magnitud de la destrucción. La magia de fuego había estado prohibida entre hechiceros y magos durante muchos años debido a su extremo peligro. Sin embargo, ni en sus peores pesadillas, imaginó presenciar a alguien ejercer semejante poder a esta escala. Las llamas consumieron vidas sin resistencia, extendiéndose entre miles de hombres. Los gritos de los que morían en el infierno resonaron por todo el campo de batalla. ¡Qué poder tan terrible!, murmuró Yennefer, igualmente incrédula. Estaba igual de atónita, compartiendo el mismo sentimiento que sus colegas. Nunca imaginó que el chico ya poseía tanta fuerza. Los soldados del ejército del norte observaban en silencio, tragando saliva con dificultad. Ninguno quería verse envuelto en algo así. Solo podían observar la devastación desde lejos, con la sangre helada al pensar en ser nilfgaardianos en ese momento. En el ejército nilfgaardiano reinaba el caos. El general, paralizado y aterrorizado, observaba a miles de hombres consumidos por las llamas. Los soldados intentaban huir desesperadamente, pero la gran cantidad de gente les impedía alejarse de la zona. Quienes estaban cerca de las llamas gritaban de dolor. Incluso sin ser tocados directamente por el fuego, el calor insoportable les quemaba la piel. No quiero luchar. Quiero irme de aquí, balbuceó un joven soldado nilfgaardiano, temblando, con el casco mal ajustado. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el terror mientras presenciaba la masacre. Nadie había imaginado jamás enfrentarse a algo tan abrumador, y este sentimiento se extendió a todos los que se encontraban cerca de la zona donde Madara luchó. Finalmente, las llamas comenzaron a disminuir, aunque seguían ardiendo por todo el campo de batalla, generando humo en todas direcciones. Madara detuvo su jutsu, pero no se detuvo. Rápidamente comenzó a realizar otra secuencia de sellos manuales. Estilo fuego. Descenso infernal de los dragones. Sus ojos brillaban intensamente mientras apuntaba al cielo. Una vez más, infló las mejillas y desató otra ráfaga de llamas. Esta vez, las llamas se dividieron en varias bolas de fuego gigantescas que ascendieron, creando un espectáculo aterrador. Las bolas de fuego comenzaron a descender, tomando la forma de dragones llameantes que llovieron sobre el campo de batalla en múltiples puntos. La cabeza de cada dragón era acompañada por un rugido atronador, y los soldados nilfgaardianos observaban con desesperación, incapaces de comprender lo que veían. Sus ojos reflejaban las llamas que se acercaban mientras los dragones colisionaban con sus posiciones. ¡Boom! 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 Las llamas con forma de dragón seguían consumiendo el campo de batalla.
Los soldados nilfgaardianos solo podían observar, sin saber qué hacer, cómo explosiones devastadoras estallaban en medio de lo que había sido un ejército de 150.000 hombres, cuyo número menguaba rápidamente. Los gritos resonaban por todas partes mientras la gente intentaba escapar desesperadamente. «Dígale al general que tenemos que salir de aquí», gritó un soldado aterrorizado. «Mi señor, no podemos permitir que esto continúe», exclamó un oficial, dirigiéndose al general Menot. Este se quedó atónito, viendo cómo sus hombres caían uno a uno, diezmando al ejército incluso antes de que la batalla comenzara. «Rápido. Maten al chico. No dejen que siga causando caos», rugió el general Menot, visiblemente conmocionado por la devastación que Madara había desatado, observando todo desde la distancia. Observó con incredulidad cómo lo que quedaba de su ejército se reducía a cada segundo. Era difícil aceptar que toda esta destrucción la causara una sola persona, o peor aún, un adolescente. Los magos nilfgaardianos, al igual que el propio general, estaban aterrorizados. No existía precedente alguno para el poder que presenciaban. Ningún ser humano debería haber sido capaz de ejercer tal dominio sobre el fuego, donde, en un instante, se consumían vidas. En sus mentes, Madara era un monstruo, algo incomprensible, y el miedo a los Uchiha se extendió como una plaga por ambos ejércitos. En las montañas, los magos aliados del capítulo observaban la escena con los ojos abiertos. La magnitud de la destrucción era tan vasta, que era visible incluso a más de 1000 metros de distancia. Por fin habían llegado a un punto estratégico desde el que podían ver el campo de batalla. Estaban allí para apoyar la lucha, pero lo que vieron los dejó inquietos. «¿Qué pasa ahí abajo?», murmuró uno de los hechiceros, incapaz de apartar la mirada de la escena apocalíptica. Los dos ejércitos estaban posicionados uno frente al otro, pero solo uno estaba siendo consumido por las llamas y las explosiones que desgarraban sus filas. «Alguien está peleando, debe ser ese chico», comentó Keira, recordando cómo Madara había usado llamas para quemar el bosque y luchar contra el fuego negro de esa criatura durante la batalla cuando los había ayudado. Era difícil creer lo que estaban presenciando. «Ese chico, es una especie de monstruo. ¿Cómo puede alguien ser tan fuerte?», murmuró un hechicero mayor. «No tenemos tiempo para esto ahora. Preparémonos para nuestra misión. También podríamos tener que lanzar un ataque en cualquier momento, así que es mejor estar preparados», dijo Coral, alzando la voz para poner fin a la discusión. Los demás magos y hechiceros asintieron en silencio. Mientras tanto, las explosiones continuaban dentro del ejército nilfgaardiano. Madara, entre el humo y las llamas, comenzó a moverse de nuevo, alcanzando velocidades sobrehumanas. Era como una sombra, un presagio de muerte que pasaba entre los soldados. Apenas podían verlo antes de ser abatidos, con una muerte rápida y precisa. Madara recogía espadas del suelo constantemente, cambiándolas cada vez que una se quebraba bajo la fuerza de sus golpes. Cortaba armaduras como si fueran papel, dejando un rastro de sangre y cabezas cercenadas a su paso. Incluso aquellos que lograron reaccionar ante él no duraron mucho. Paró sus espadas con apenas unos movimientos antes de matarlos, pasando al siguiente grupo. Los soldados gritaron, apenas alcanzando a ver sus ojos carmesí por un instante antes de morir al siguiente. Su Sharingan giraba y brillaba como un dios de la muerte en ese campo de batalla, masacrando sin resistencia. Los magos nilfgaardianos comenzaron a responder, siguiendo las órdenes del general de detener a Madara. Aparecieron portales donde Madara luchaba, pero a él no le importó. Cargó contra los soldados vestidos de negro, para su desesperación. Los magos, al ver esto, creyeron tener una oportunidad contra el Uchiha. Uno de ellos lanzó un ataque directo, disparando un rayo que pareció impactar a Madara de lleno. Sin embargo, el cuerpo del chico se disolvió en humo y un tronco de madera apareció en su lugar, revelando que había usado la técnica de sustitución corporal, aunque los magos no podían saberlo. El mago, aturdido, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que su cabeza fuera cortada por la espada de Madara, que lo golpeó por detrás. Otro mago intentó atacar, pero fue alcanzado por un kunai antes de que pudiera completar su hechizo. Momentos después, una estrella de metal imbuida de chakra del viento voló hacia un tercer mago, cortándolo por la mitad antes de que pudiera reaccionar. El jutsu cortante continuó su implacable camino, moviéndose en línea recta a través de las filas del ejército, dejando un rastro de sangre y soldados mutilados al cortar todo lo que tocaba. Estilo de viento. Gran ruptura. Los gritos de terror resonaron cuando Madara desató otro jutsu de viento, que se extendió rápidamente por el campo de batalla.
La fuerza del viento levantó a docenas de hombres por los aires, destrozándolos y arrojándolos como muñecos de trapo. Muchos cayeron desde alturas fatales, sus cuerpos aplastados contra el suelo en una espantosa lluvia de hombres. Los supervivientes resultaron gravemente heridos, con huesos rotos y gritos de agonía. Esto marcó otra escena de caos en el campo de batalla. Soldados de los ejércitos nilfgaardiano y del norte contemplaron el espectáculo paralizados. Aunque no podían ver los detalles desde lejos, pudieron presenciar el lanzamiento de los jutsus y oír los gritos, observando la devastación total que Madara infligía a sus enemigos. Fue a una escala mucho mayor que su primera batalla, donde se había basado principalmente en clones de sombra. Rápidamente, se lanzaron más estrellas ninja, envueltas en chakra del viento. Atravesaron a los soldados en línea recta, destrozándolos mientras la sangre seguía derramándose por el campo de batalla. Cada vez más soldados intentaban distanciarse de Madara, al darse cuenta de que no era un humano común. Querían huir lo más rápido posible, aterrorizados de morir como animales. El campo de batalla permaneció envuelto en llamas, gritos de terror y hombres desesperados que intentaban escapar, incluso sin extremidades. Madara se detuvo tras lanzar su último jutsu, de pie en el centro de un mar de cadáveres y llamas. Sus ojos carmesí escudriñaban en todas direcciones, buscando enemigos que aún no habían aparecido. Los soldados nilfgaardianos, temblando de miedo, observaban a Madara desde la distancia más lejana. Nadie quería enfrentarse a él. Él solo había aniquilado más de 15.000 vidas en tan poco tiempo, algo inimaginable para cualquier persona en este mundo. Y allí estaba, un simple niño con forma humana, sembrando el terror en las mentes y corazones de todos los que presenciaban su poder mientras arrebataba vidas sin vacilar. Madara, sin embargo, no hizo ningún otro movimiento. Permaneció en silencio e inmóvil, pues nadie se atrevía a atacarlo de nuevo. El general nilfgaardiano estaba ansioso, inseguro de qué hacer. Aún contaba con magos a su lado, pero incluso ellos se negaban a avanzar. Miraron al general, suplicando que no los enviaran al frente, pues todos sus camaradas habían sido masacrados en cuestión de segundos como hormigas. A pesar de ser algunos de los individuos más poderosos y de mayor estatus del mundo, no eran nada comparados con el monstruo que se había infiltrado en su ejército. Entonces, una trompeta sonó desde el otro lado del campo de batalla. Todas las miradas se dirigieron al ejército del norte, que había comenzado a avanzar directamente contra Nilfgaard con fuertes gritos. «Ahora», gritó Torne, aprovechando la oportunidad que Madara había creado. Lideró a las tropas del norte, avanzando rápidamente mientras los nilfgaardianos seguían desorganizados y presas del pánico. «Formen. No permitan que los norteños nos atraviesen», ordenó el general nilfgaardiano, intentando recuperar el control. Pero sus soldados, aún conmocionados, dudaban, divididos entre enfrentarse al ejército del norte o al monstruo que se alzaba entre sus filas. Ante las repetidas órdenes del general, los soldados comenzaron a formar filas, pero su desventaja ya era evidente. El ejército del norte cargó con todas sus fuerzas, aprovechando el impulso. Los nilfgaardianos habían perdido a sus arqueros, era demasiado tarde para organizar una línea, a medida que los norteños se acercaban cada vez más. En las montañas, los magos aliados del norte observaron el avance de sus tropas contra los nilfgaardianos. «Rápido, comencemos el hechizo», gritó uno de los hechiceros mayores. Los magos comenzaron de inmediato sus preparativos. El ataque del norte estaba en marcha, y sabían que debían actuar con rapidez para asegurar la victoria. El norte finalmente había lanzado su ataque contra el sur. Tan pronto como el ejército del norte se enfrentó a los sureños, tanto la infantería como la caballería llegaron justo un momento antes. Los hombres del norte atacaron a sus enemigos, quienes apenas lograron mantener la moral. Aunque los norteños eran en su mayoría civiles de pueblos y ciudades, los soldados vestidos de negro luchaban por mantener sus escudos en alto mientras miles de hombres chocaban contra ellos. Gritos y sangre inundaban el campo de batalla mientras ambos bandos luchaban desesperadamente por matarse mutuamente. Los norteños tenían la ventaja, rompiendo las líneas defensivas de Nilfgaard en varios puntos de su primera línea de defensa. «Mantengan la línea. Mantengan la línea», gritaban los capitanes nilfgaardianos, intentando desesperadamente mantener algo de orden en sus filas mientras otras partes del campo de batalla se sumían en el caos. En algunas zonas, las fuerzas nilfgaardianas resistieron, intentando repeler a las fuerzas norteñas. Sin embargo, los norteños, tras cargar con todas sus fuerzas, sin ser obstaculizados por las líneas de arqueros, dominaron numerosas posiciones.
La caballería del norte se abrió paso en varios puntos, obligando a los soldados nilfgaardianos a retirarse, aunque aún intentaban mantener los escudos en alto. Donde Nilfgaard logró mantener su posición, se desencadenó una brutal lucha de tira y afloja, con soldados de ambos bandos ensarzados en un combate mortal. Vamos, mantente firme. Hazlos retroceder y mátalos. Acaba con ellos. Manténganse alejados del norte, malditos sureños. Por el norte. Temería. Para Soden. Esto es por lo que le hiciste a Sintra. Soldados de ambos bandos rugían mientras intentaban matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Incluso los supervivientes de Sintra se unieron al ejército del norte, lanzándose a la lucha con temerario abandono, desesperados por vengar lo que se había hecho en su patria. Mientras intentaban repeler a los norteños, los soldados nilfgaardianos gritaban en su propio idioma, incomprensible para sus enemigos. Parecían órdenes de mantenerse firmes o quizás insultos dirigidos a los norteños. A pesar de la ventaja inicial de los norteños, los nilfgaardianos se reorganizaron rápidamente, luchando con la disciplina de soldados mucho más experimentados. Intentaron recuperar la compostura, entrechocando espadas y escudos con sus atacantes. Quienes habían atravesado la primera línea se encontraron rodeados en medio del ejército nilfgaardiano, luchando por ampliar la brecha. Poco a poco, los nilfgaardianos comenzaron a estabilizar sus posiciones, inclinando ligeramente la balanza a su favor. «Detengan a los soldados», gritó un general nilfgaardiano en su lengua materna mientras observaba la situación en el frente. Ambos ejércitos seguían enfrentándose, con cada vez más soldados muriendo en ambos bandos. Del lado nilfgaardiano, su armadura superior les otorgaba una ventaja defensiva. Rápidamente comenzaron a aniquilar a los inexpertos soldados del norte que se habían unido a la contienda. El general nilfgaardiano seguía observando el campo de batalla, con la atención fijada en el centro, donde aún persistía el caos provocado por Madara. La zona estaba sembrada de cadáveres y envuelta en llamas. La imagen del chico allí inmóvil era desconcertante. No se había movido, simplemente miraba fijamente la línea del frente. «Maldita sea, ¿qué debo hacer?», murmuró el general, con la mirada fija en el chico mientras intentaba averiguar cómo manejar la situación. «Oigan, tienen que encargarse de ese chico ya. Si no, perderemos esta guerra», espetó el general Menó a los magos presentes. En ese momento, Fringilla, una de las magas, miró de reojo y vio que los magos del norte preparaban hechizos. «Prepárense. Nos atacan. No tenemos tiempo para lidiar con el chico ahora mismo», exclamó. Al instante siguiente, los escudos se alzaron mientras los magos del norte lanzaban hechizos por todo el campo de batalla. Se produjeron explosiones por toda la zona, pero los magos nilfgaardianos contraatacaron rápidamente, lanzando contrahechizos explosivos. El caos aterrorizó a todos los que estaban cerca. Incluso los soldados se apresuraron a protegerse, retirándose ligeramente unos de otros. Los magos nilfgaardianos asintieron, viendo que todo había salido bien, pero entonces, varios magos aparecieron a través de portales en el campo de batalla. Los magos nilfgaardianos se prepararon rápidamente para el enfrentamiento, mientras ambos grupos comenzaban a lanzarse hechizos sin previo aviso en ese rincón del campo de batalla. Una intensa y caótica batalla de magos estalló. Yennefer, una de las personas que aparecieron en el campo de batalla, se enfrascó rápidamente en una intensa lucha con Fringilla. Desató su magia mientras la otra maga se defendía, fulminando a Yennefer con visible ira antes de contraatacar momentos después. Yennefer, a su vez, también se defendió, buscando una brecha en las defensas de Fringilla. Mientras tanto, Dacia se encontraba enfrascada en un combate con Francesca. Ambas desataron hechizos mucho más poderosos que cualquier otra persona presente. «Saquen al general de aquí», gritó uno de los magos, defendiéndose de los ataques enemigos. Sabían que el general no resistiría en una confrontación mágica de tal magnitud y que el ejército lo necesitaba. Mientras tanto, los hechizos seguían estallando en medio del campo de batalla. Uno de los magos de Nilfgaard logró levantar una barrera, protegiendo al general mientras lo escoltaban a otra zona. El general avanzó con determinación, imperturbable ante el caos, dando órdenes a sus capitanes, quienes las transmitieron a los soldados. En el campo de batalla, soldados rasos y magos continuaban luchando, creando una escena de destrucción y muerte, mientras Madara permanecía en el centro de todo, inmóvil. Se quedó quieto, inmóvil, mientras nadie en el ejército de Nilfgaard se atrevía a enfrentarse a él. Su mirada estaba fija en una dirección, observando los tenues reflejos de chakra que se dirigían hacia él.
Permaneció en su sitio, esperando a que sus enemigos se acercaran. Sin embargo, su mirada se desvió rápidamente hacia las montañas adyacentes al campo de batalla, escudriñando la zona antes de fijarse en un punto donde comenzaba a surgir un resplandor. Ya veo, así que se preparan para lanzar el hechizo, murmuró, mientras el resplandor atraía la atención de todos en el campo de batalla. Muchos se preguntaban qué era, mientras que el general Nilfgaardiano, observando con recelo, esperaba que fuera un ataque de Nilfgaard. La información que había recibido indicaba que un grupo de magos nilfgaardianos había sido enviado para eliminar a los magos del norte. Con la fuerza desplegada menos 20 magos y más de 200 soldados, se creía que la misión había sido un éxito rotundo, dado que ningún mago del norte había vuelto a contactar con el imperio. El general sonrió, seguro de que el hechizo tendría como objetivo aniquilar a los norteños. De repente, una enorme explosión estalló en las montañas, extendiéndose hacia el cielo. Todos, absortos en la batalla, alzaron la vista para contemplar la escena. Una lluvia de luces comenzó a descender rápidamente hacia el campo de batalla. Así que este es el hechizo de Tisaya, impresionante, comentó sorprendido el general Kaelen, mientras Thorne asentía. Al instante siguiente, las luces comenzaron a caer, pero no en la dirección que los nilfgaardianos habían previsto. El general Menno se quedó boquiabierto al ver que el hechizo lo evadía por completo y alcanzaba el centro de su ejército. Las explosiones se intensificaron, alcanzando incluso la zona donde se encontraba Madara, creando una ola de destrucción y gritos de terror. Auge. 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 Las explosiones diezmaron a los soldados nilfgaardianos, reduciendo a muchos a polvo. Todo el campo de batalla parecía sumido en el caos. Al menos 10.000 hombres murieron en cuestión de segundos, como resultado de los ataques combinados de 7 magos del norte. Era evidente que los magos habían usado toda su fuerza, ya que todos los que estaban en las montañas estaban completamente exhaustos después de lanzar el hechizo grupal. Bueno, ya terminamos aquí. No podemos quedarnos más. Hemos agotado todas nuestras fuerzas. Debemos retirarnos rápido, usando lo que nos queda de magia, exclamó Coral. Todos accedieron rápidamente, comenzando a crear portales y retirándose a través de ellos. Abandonaron las montañas a toda prisa, habiendo cumplido su misión y con una necesidad desesperada de descansar. La batalla pareció calmarse tras las explosiones, con todos en estado de shock, especialmente los nilfgaardianos, al ver cómo sus hombres eran masacrados una vez más. Su número se vio gravemente reducido, lo que desplomó la moral mientras los norteños avanzaban, continuando la masacre. Rápido, maten a los nilfgaardianos. Esta es una oportunidad creada por el capítulo de magos. Gritaron los comandantes del norte tras recibir información del general. Todos los soldados del norte rugieron y avanzaron contra el enemigo. No los dejen pasar. Ataquen. Mátenlos. Solo son granjeros y seres primitivos. Nilfgaard es mucho más fuerte que esto. Gritó uno de los comandantes nilfgaardianos, intentando animar y motivar a sus hombres. Pero al instante siguiente, una flecha le alcanzó en el cuello, colándose por una brecha en su armadura. Cayó mientras los soldados del norte avanzaban, abrumando al resto del ejército nilfgaardiano. La batalla descendió al caos absoluto, ahora favoreciendo al norte, mientras los soldados con armadura negra fueron rechazados y comenzaron a retirarse. Tenemos que salir de aquí. Gritó un nilfgaardiano mientras corría por el campo de batalla, pasando cerca de la zona donde los magos del norte habían destrozado el suelo con explosiones. Sin embargo, alguien apareció y, con un solo movimiento, lo decapitó. La figura aterrizó suavemente sobre el cadáver, dejando al soldado nilfgaardiano sin vida en el suelo. Madara fue el autor de la rápida ejecución. Madara permaneció allí, inmóvil, sobre el cuerpo, mientras muchos lo observaban con miedo. Parecía completamente indiferente, con la mirada fija en una dirección específica, esperando la llegada de sus enemigos. En ese momento, alguien saltó entre los soldados nilfgaardianos y aterrizó pesadamente en el suelo. La figura resultó ser nada menos que Kensu, el shinobi que había luchado contra Madara y poseía poderes que recordaban a los de Kakuzu. Por fin nos volvemos a encontrar, Uchiha. Juro que esta vez te mataré y no recibiré ni un solo rasguño como antes, maldito Uchiha. Declaró, mientras Madara permanecía en silencio, observándolo con calma. Poco después, más figuras comenzaron a saltar, una a una. Un grupo de 5 hombres aterrizó frente a Madara. Ignoraron a los soldados nilfgaardianos que los rodeaban, centrando sus miradas tranquilas y curiosas únicamente en el joven Uchiha.
Los nilfgaardianos se percataron del suceso, pero no sabían qué hacer ni decir. Estos extraños hombres, sin duda, no eran sus aliados, pero parecían decididos a enfrentarse a Madara. La situación se volvió cada vez más tensa y extraña. Así que por fin has llegado, bien. Creo que es mejor que resolvamos esto de una vez por todas. Confío en que todos estén aquí, dijo Madara, dando un paso al frente y dejando atrás el cadáver, avanzando sin miedo hacia los 5 hombres que estaban frente a él. Activó su sistema, indicando que estaba listo para desatar su poder en cualquier momento. Una vez más, su sangre Uchiha se llenó de emoción ante la perspectiva de enfrentarse a este grupo de enemigos. Continuó mirándolos fijamente, sus ojos carmesí brillando con una intensidad mucho mayor que nunca. Ese día, el mundo entero conocería el verdadero poder de Uchiha Madara. Ya no se escondería tras ilusiones. En cambio, revelaría su verdadera y devastadora fuerza, erradicando al grupo que se le presentaba. El caos se había apoderado del campo de batalla mientras Madara seguía observando a la gente frente a él, ignorando todo lo demás. Su mirada se fijó en esos 5 una vez más. No era solo Kensu. Había otros 2 hombres y 2 personas mayores, todos mirando a Madara con ojos seguros e intrigados mientras este mostraba su Sharingan. Finalmente te encontramos, Uchiha, dijo uno de los hombres mayores. Entonces, ¿son ustedes, los que tienen chakra artificial en sus cuerpos?, comentó Madara, con tono tranquilo pero curioso. Sí, pero eso ya no importa. Al fin y al cabo, has elegido un buen lugar para morir, dijo otro hombre con frialdad. Harás un gran sacrificio, dijo otro, esbozando una sonrisa siniestra. Entonces, poseen habilidades similares a los miembros de Akatsuki. Madara no pudo evitar analizar a cada uno de ellos. Uno tenía bocas en las manos, lo que sugería que podría ser tan poderoso como Deidara. Otro tenía una sonrisa inquietantemente amplia y llevaba una guadaña a la espalda. Si Madara tuviera que adivinar, diría que se trataba de una nueva versión de Idan. Uno de los hombres mayores tenía una serpiente deslizándose por su túnica, un claro indicador de los poderes de Orochimaru. Sin embargo, el último de los ancianos no parecía tener rasgos distintivos. Madara no pudo determinar sus habilidades. Aún así, a pesar de sus similitudes con los Akatsuki en jutsus y habilidades, sus personalidades no parecían idénticas a las que Madara recordaba. Pero eso no importaba. Estaban allí para cazarlo, y él se encargaría de ellos ahora. El niño parece estar observándonos. Qué interesante. Dijo el anciano con la serpiente, sacando la lengua de la manga. Bueno, ya basta de charla. Acabemos con él ya, dijo el otro anciano, que parecía ser el líder del grupo. No seas tan aburrido, Rensoku. Luchar contra el chico debería ser divertido. Además, aún podemos matar a mucha más gente en esta guerra. Quizás crear grandes explosiones, siempre es agradable ver a la gente explotar, comentó el hombre con la boca en las manos. Dije que el niño es mío. Nadie luchará contra él excepto yo. Exclamó Kensu furioso, mirando fijamente a su compañero. Bien. Si tanto ansías pelear con él, adelante, respondió el líder antes de volver su atención a Madara, quien los observaba en silencio. Madara sabía que esto no le convenía. Tenía que obligarlos a todos a atacarlo simultáneamente para poder acabar con ellos a la vez. Necesitaba que lucharan juntos. Mientras los soldados observaban al grupo conversar en un dialecto norteño que no entendían, nadie se atrevió a salir de la formación para interferir. El grupo era demasiado extraño, demasiado intimidante. Todo cambió bruscamente cuando uno de los soldados nilfgaardianos rompió filas repentinamente y cargó contra el grupo con la espada en alto. Incluso sus camaradas quedaron desconcertados. ¿Qué es esto?, comentó el anciano con la serpiente, mirando a un lado antes de levantar la mano. La serpiente en su brazo salió disparada, extendiendo su largo cuerpo desde su manga como si no tuviera fin. Se abalanzó sobre el soldado que cargaba, enroscándose a su alrededor antes de hundirle los colmillos en el cuello, impidiéndole reaccionar. Los demás soldados, vestidos de negro, se quedaron paralizados de terror ante la extraña visión. La extrañeza no terminó ahí. No podían comprender por qué su camarada había atacado solo. El soldado moribundo simplemente lanzó su espada al aire antes de desplomarse, desplomándose en el suelo mientras sus compañeros observaban con incredulidad. La espada, murmuró el líder shinobi, sintiendo que algo andaba mal. De repente, la espada estalló en humo. Madara lo había planeado con antelación. Colocó a un soldado bajo un genjutsu para distraerlo y dejó un clon cerca, transformado en una espada imbuida de chakra. Esperó pacientemente el momento perfecto para atacar.
El clon de Madara emergió del humo, concentrando todo su chakra antes de desatar un jutsu de fuego. Todos los enemigos quedaron desprevenidos cuando enormes llamas se extendieron por el campo de batalla hacia ellos. Esa parte del campo de batalla, que había estado momentáneamente tranquila después de que Madara cesó su ataque al ejército, se volvió caótica una vez más cuando el jutsu de Madara se extendió, atrayendo la atención de todos en la línea del frente. Inundó la zona con llamas, obligando a sus oponentes a retirarse. El fuego se extendió rápidamente, envolviendo a parte del ejército nilfgaardiano. Los soldados no pudieron hacer nada más que observar, incapaces de reaccionar, mientras sus cuerpos eran incinerados. Sus gritos de agonía resonaron brevemente antes de desplomarse, carbonizados y sin vida. «Maldita sea, ese mocoso es atrevido», murmuró uno de los shinobi mientras las llamas continuaban consumiendo el campo de batalla, obligándolos a todos a retirarse, aunque ninguno resultó herido. «Basta ya. Lo mataré yo mismo», gritó Kensu mientras 5 máscaras se materializaban a su alrededor. Activó todo su poder, listo para luchar contra Madara con todas sus fuerzas en una estrategia que creía suficiente para derrotar al chico. «Debes acabar con él», dijo el hombre de la guadaña, frustrado, de pie entre las llamas. Pero tuvo que reaccionar con rapidez, al darse cuenta de que el chico lo había elegido como su objetivo en ese momento. Madara se lanzó sobre él y los dos se enfrascaron en una intensa batalla, intercambiando golpes con espada y guadaña a una velocidad increíble. «Maldición, estoy perdiendo», murmuró el shinobi, parecido a Idan, al sentir la superioridad de Madara. Se dio cuenta de que el Uchiha era más rápido y podía anticipar todos sus movimientos con el Sharingan. Intentó aprovechar todo el poder macabro de su cuerpo, con líneas oscuras recorriendo su piel, pero no fue suficiente. A pesar de activar su habilidad especial, comenzó a retroceder. La guadaña y la espada, imbuidas de chakra, chocaron repetidamente. Aunque la guadaña era extraordinariamente resistente, la espada parecía estar a punto de romperse, con el aspecto de un arma común y corriente. Sin embargo, el shinobi sabía que no podría resistir mucho tiempo. De repente, antes de que pudiera reaccionar, le cortaron la mano. Se quedó mirando conmocionado, dándose cuenta de que ni siquiera en su forma más poderosa podría vencer al joven Uchiha. Antes de que pudiera recuperarse, le cortaron el cuello. Madara vio a su oponente desplomarse, con la cabeza rodando al suelo. El cuerpo permaneció en pie, pero Madara, conociendo bien las habilidades de inmortalidad de Idan, no se sorprendió cuando la cabeza cercenada comenzó a hablar. «Maldito seas, mocoso. Eres bueno. Maldito seas», gruñó furioso, incluso mientras yacía en el suelo. «Cállate, zombie», espetó Madara, escupiendo fuego sobre el cuerpo y la cabeza de su oponente sin nombre. No esperaba que esto lo matara, pero sabía que lo mantendría fuera de combate por un tiempo. En ese instante, relámpagos, fuego, viento y agua se abalanzaron sobre Madara. El suelo tembló cuando las 5 máscaras desataron los 5 elementos contra él, obligándolo a retirarse y desalojar el área antes de que pudiera ser alcanzado. Nuevas explosiones estallaron, intensificando el caos. «Maldita sea, Akuro. Perdiste contra él», gritó Kensu, mirando con desdén a su aliado caído. «Ese mocoso es fuerte y me jodió. Tengo el cuerpo quemado. Apaguen este fuego ya», exclamó la cabeza en llamas, aún entre las llamas. Kensu ordenó a una de sus máscaras que liberara agua mientras observaba a Madara aterrizar a lo lejos. Pero en cuanto Madara aterrizó, miró hacia abajo con sorpresa y se dio cuenta de que un 100 pies blanco estaba enroscado en su pierna, emergiendo de la tierra. La criatura comenzó a brillar y luego explotó. «Maldita sea, Daigo. Te dije que no interfirieras en esta pelea», gritó Kensu de inmediato, furioso por lo que Daigo, el hombre con habilidades similares a las de Deidara, había hecho al enviar uno de sus insectos explosivos. «No seas tonto, Kensu. Ese mocoso ha dejado claro que también somos sus oponentes. Yo también quiero volarlo por los aires», respondió Daigo con calma. «No». «Pero te lo advertí. Soy yo quien lucha contra él», insistió Kensu, furioso, mirando fijamente al líder. «Daigo, deja al niño con Kensu», dijo el anciano antes de volverse hacia él. «Pero escucha, Kensu, si nos ataca de nuevo, tendremos que intervenir». Habló con firmeza, y entonces el otro anciano envió a una de sus serpientes a recuperar el cuerpo carbonizado de Akuro. Kensu se encogió de hombros y volvió su atención a Madara, quien parecía ileso del ataque anterior, habiendo detectado al 100 pies rastreador de chakra con su Sharingan. «Muy bien, terminemos esto de una vez por todas, muchacho.
dijo Kensu mientras todas sus máscaras empezaban a rodearse de energía elemental. Madara se puso un kunai en la boca y preparó su espada en una mano. En el instante siguiente, Madara avanzó mientras varias explosiones estallaban en el campo de batalla. Esquivó como pudo, mientras otros shinobi e incluso los nilfgaardianos observaban con asombro la intensa lucha, sin comprender lo que estaba sucediendo. Con las nuevas explosiones elementales, algunos combatientes cercanos quedaron atrapados en los impactos. Los nilfgaardianos, desesperados y confundidos, incapaces de identificar a estos misteriosos guerreros, luchaban contra Madara mientras muchos de los suyos se veían atrapados en el fuego cruzado. Madara siguió evadiendo, pero al acercarse a Kensu, el suelo comenzó a derrumbarse repentinamente bajo sus pies debido a un jutsu de elemento tierra lanzado por una de las máscaras. Quedó atrapado brevemente y sintió que todos los elementos convergían en ese punto, culminando en una enorme explosión que atrajo aún más la atención del ejército. «Te estás excediendo, Kensu. Pero me encanta la explosión», exclamó Daigo desde la distancia, aparentemente emocionado por la destrucción. «Cállate, Daigo. Tengo que asegurarme de que esté muerto. No sabes lo escurridizo que es este mocoso», replicó Kensu, sin apartar la vista del lugar donde Madara debería haber sido aniquilado. Pero como Kensu esperaba, Madara emergió del humo. Él y un clon formaron sellos manuales en el aire frente a Kensu y las máscaras. Uno lanzó un jutsu de viento, mientras que el otro desató fuego. El fuego, intensificado inmediatamente por el viento, se dirigió directamente hacia Kensu. Sus máscaras cargaron rápidamente su jutsu y desataron sus propios elementos para igualar la potencia del enemigo. Cuando los ataques colisionaron, ninguno de los dos bandos prevaleció, pero el impacto desencadenó una enorme explosión. La explosión fue tan intensa que incluso los soldados nilfgaardianos en primera línea se giraron para observar lo que sucedía en el centro del ejército del sur. Madara, sin embargo, permaneció indiferente a la confusión que había causado. Entre el humo, intentó acercarse a Kensu y sus máscaras. Al ver acercarse al chico, Kensu se retiró rápidamente con una sonrisa burlona. «¿Crees que te dejaré acercarte de nuevo?», dijo mientras una de sus máscaras desataba otro jutsu de tierra. Kensu sabía que luchar a distancia era la mejor manera de enfrentarse a Madara mientras destruía el terreno para obstaculizar el movimiento de Uchiha. «Inteligente», murmuró Madara, reconociendo la táctica mientras esquivaba rápidamente un rayo y continuaba avanzando hacia Kensu, con los demás observando atentamente. «Va a intentar la misma táctica otra vez. Pero debo admitir que sus habilidades son realmente formidables. Le daría problemas a cualquiera, no había muchos Uchiha mayores tan fuertes en aquellos tiempos». Con razón Kensu dijo que no podía dejar que se hiciera más fuerte, comentó el líder. «Podría incluso ser una buena incorporación si pudiéramos convencerlo de unirse», comentó uno de los hombres mayores, observando la batalla. «Sabes que es una amenaza, ¿verdad? Por eso hemos erradicado todos los Sharingan de este mundo y tenemos órdenes de eliminar a cualquier otro que aparezca». «No debería haber otro Uchiha, pero aquí tenemos a uno que escapó», respondió otro. «Creo que tienes razón. Ella ya no permite que esos ojos existan en este mundo», asintió quien había hecho la sugerencia. Mientras tanto, Kensu se replegó aún más. Sabía lo peligroso que era Madara en combate cuerpo a cuerpo. Con la ventaja de los ataques a distancia, decidió mantener la distancia y protegerse del chico. «Lo admito, eres difícil de matar incluso así, pero pronto te cansarás y perderás, muchacho. No tienes ninguna posibilidad ahora que he aprendido algunos de tus trucos», se burló Kensu. Madara se quedó solo en medio del campo de batalla en ruinas, con la ropa ligeramente rasgada por los ataques que casi lo alcanzan. Se encogió de hombros y miró a Kensu con calma. «Entonces es bueno que estés exactamente donde quería que estuvieras», dijo Madara en un tono neutral, mientras una leve sonrisa se formaba en sus labios. Kensu frunció el ceño, consciente de que Madara nunca hablaba sin propósito. Cuando el chico sonreía así, significaba que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, Kensu oyó explosiones a sus espaldas. Se dio cuenta de que se había retirado demasiado cerca del ejército nilfgaardiano tras retroceder 2 veces para evitar a Madara, y ahora, con el chico acercándose, no le quedaba espacio para retirarse. Empezaron a producirse explosiones de humo entre los soldados vestidos de negro, que gritaron sorprendidos. A diferencia de antes, cuando Madara solo usaba un clon transformado, esta vez ocultó varios clones, transformados en armas u objetos, y los guardó en los bolsillos y fundas de los soldados.
Al instante siguiente, explosiones estallaron desde todas direcciones cerca de Kensu. Numerosos clones de Madara aparecieron a su alrededor, dejando a los soldados nilfgaardianos en shock. Ni siquiera se habían percatado de lo que Madara había estado preparando durante su masacre. Había una razón por la que había dejado de matar indiscriminadamente. Los soldados apenas tuvieron tiempo de reaccionar, e incluso los demás shinobi quedaron atónitos. Pero los clones no eran el único plan de Madara para cambiar el curso de la batalla. Durante los últimos días, había preparado una cantidad considerable de etiquetas explosivas. ¿Qué es esto?, exclamó Kensu, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Estaba rodeado por los clones, cada uno con placas explosivas prendidas en llamas. Una explosión masiva envolvió el campo de batalla. El impacto destruyó gran parte del área y envolvió a Kensu y sus máscaras. ¡Bum! Cuando el humo se disipó, Kensu estaba visiblemente herido y muerto, salvo por una de sus máscaras, que reparaba su fuerza vital mientras otra se destruía en el proceso. Había perdido su corazón y 2 máscaras más, dejándolo solo con 3 de las 6 originales. Una estaba siendo usada para reparar su corazón y otra para reconstruir su cuerpo. Solo una de las 6 máscaras de Kensu permaneció funcional, lo que dejó su poder severamente disminuido. Bueno, supongo que necesitará tiempo para recuperarse. Ahora es hora de encargarse de los demás, dijo Madara, satisfecho de haber recuperado el control. Usando al ejército nilfgaardiano como trampa, Madara había matado a muchos en el proceso, pero los nilfgaardianos le traían sin cuidado. Ahora dirigió su atención a los 3 hombres que lo habían estado observando, con expresiones marcadas por la sorpresa ante el repentino cambio en la batalla. El chico caminó tranquilamente hacia ellos, con 2 de los 5 oponentes originales ya fuera de combate. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Los hechiceros seguían lanzándose hechizos unos contra otros en una zona del campo de batalla, con diversas luces girando a su alrededor mientras luchaban ferozmente. Los magos caían aquí y allá, manteniendo el equilibrio en la lucha, con muertes constantes por todos lados. Al mismo tiempo, ni los soldados nilfgaardianos ni los del norte se atrevían a adentrarse en esa zona para evitar ser alcanzados por el poder de los ataques desatados en aquella batalla entre hechiceros y magos. Fuertes explosiones estallaron en una esquina. Uno de los duelos más destacados fue el de Tisaya enfrentándose a Francesca en una feroz batalla, intercambiando hechizos sin descanso mientras continuaban sus ataques entre sí. A veces sus palabras se mezclaban con el sonido de la magia. «Estás en el bando equivocado, Francesca», exclamó Tisaya, lanzando un hechizo contra su adversaria. «Hago esto por mi gente», replicó Francesca con vehemencia. «Emir me prometió un lugar donde mi gente pueda vivir en paz», dijo, lanzando otro ataque. La elfa continuó su ataque, intentando derrotar a su antigua compañera y adversaria, o al menos, lo había sido antes de esta guerra. Después de todo, Emir la había buscado años atrás y se había ofrecido a ayudar a los elfos a cambio de su lealtad. Al principio dudó, pero al notar indicios de persecución contra elfos, enanos y otras criaturas del norte, persecución que sin duda se intensificaría con los años y, como previó, se convertiría en una opresión a gran escala en una década, Francesca decidió aceptar la oferta. «No dejaré que destruyas miles de vidas así. ¿Crees que los elfos no morirán junto a los humanos cuando los soldados vestidos de negro invadan sus reinos? Nosotras no actuamos así, Francesca», replicó Tisaya con firmeza. Ambos se enfrentaron violentamente, intercambiando rayos, llamas y explosiones mágicas. Sus ataques fueron destructivos y afectaron todo el campo de batalla circundante. Tisaya luchó con una mirada penetrante, mientras que Francesca mantuvo la presión con poderosa magia, 2 de las magas más formidables del continente. Mientras tanto, Yennefer también libraba un feroz duelo contra Fringilla. Relámpagos mágicos surcaban el aire entre ellas mientras Fringilla se defendía y contraatacaba con explosiones devastadoras. «Siempre has sido tan egoísta, Yennefer. Es hora de que aprendas una lección. Estás por debajo de mí», gritó Fringilla, desatando un hechizo que obligó a Yennefer a retirarse. Habían sido rivales desde su época en la escuela de magia Arethusa. Ambas eran ambiciosas y narcisistas, pero Yennefer siempre había destacado entre las estudiantes más jóvenes. Ahora, Fringilla vio la oportunidad de demostrar su superioridad. Su duelo se intensificó, con un intercambio de ataques constante. Mientras tanto, esa sección del campo de batalla permanecía intacta.
Era un espacio reservado exclusivamente para los magos que luchaban entre sí, mientras que los ejércitos nilfgaardianos y del norte luchaban en otros lugares. Los comandantes nilfgaardianos luchaban por organizar sus tropas, pero la situación se complicó debido a lo que Madara había hecho al comienzo de la batalla, con explosiones mágicas y el sonido de las armas resonando por todas partes. ¡Bum! De repente, una enorme explosión estalló en medio del ejército nilfgaardiano, atrayendo la atención de todos. Yennefer, quien luchaba contra Fringilla, frunció el ceño al oír la explosión. Incluso Fringilla detuvo momentáneamente su ataque para mirar en dirección a la explosión. ¿Qué pasa ahí?, preguntó Fringilla con recelo. Madara está ahí, ¿pero qué era eso?, murmuró Yennefer, perpleja. No veía nada aparte de Madara que pudiera crear una explosión de esa magnitud. Parecía como si dos fuerzas inmensas colisionaran. Habrán llegado, pensó Yennefer, recordando las palabras de Madara cuando lo encontró tras luchar contra aquel extraño hombre con poderes similares a los de Madara en el norte. Quiero eliminarlos a todos a la vez. Antes de que pudiera procesarlo mejor, un ataque de Fringilla la golpeó en el brazo. Yennefer gimió de dolor, pero se mantuvo firme, preparando un nuevo hechizo para continuar el combate. La lucha estaba lejos de terminar. La batalla se prolongó un buen rato tras el eco de la explosión. Sin embargo, se produjo otra explosión aún mayor. Una línea de fuego y viento descendió del cielo, mientras otros elementos emergían del suelo y chocaban entre sí. ¡Boom! Temblores. La explosión fue tan grande esta vez que sacudió todo el campo de batalla, dejando a todos atónitos mientras el caos se apoderaba del centro del ejército nilfgaardiano. Los soldados corrían desesperados, intentando escapar del escenario de una batalla que nadie entendía del todo. ¿Qué está pasando?, murmuró el rey Torne mientras luchaba por mantener el control de su caballo al mando del ejército. Ya no importa. Estamos destruyendo a nuestros enemigos. Sigamos avanzando. Avancen, hombres. Acaben con el enemigo. Sigan mis órdenes, exclamó el general Temerio, mientras los líderes se organizaban rápidamente y avanzaban hacia las líneas de ataque. Al otro lado del campo de batalla, el general nilfgaardiano comprendió que la situación no les favorecía. Permaneció en un lugar seguro, protegido por magos y guardias. Pero la presión constante del ejército enemigo, sumada a las explosiones dentro de sus filas, confundía a los soldados vestidos de negro. Se debatían entre enfrentarse al enemigo que tenían delante y lidiar con las explosiones que se oían a sus espaldas. A pesar de ser soldados entrenados, muchos comenzaron a entrar en pánico, incluso al enfrentarse a simples campesinos y granjeros, una situación humillante para el imperio nilfgaardiano. ¿Alguien puede decirme qué está pasando ahí exactamente? Veo explosiones. ¿Ese chico sigue matando a nuestros soldados?, ladró el general con voz ronca y cansada de tanto gritar. Deseaba con todas sus fuerzas que Madara muriera. Ya no le importaba la información sobre la princesa Siri. Había que eliminar a ese chico a toda costa. Mi señor, no lo sabemos con exactitud, pero parece que alguien está luchando contra ese monstruo que invadió nuestro ejército, respondió un soldado vacilante. ¿Qué diablos está pasando ahí?, murmuró el general para sí mismo, frunciendo el ceño. De repente, todo se calmó por un breve instante tras unas cuantas explosiones más. Pero lo que siguió conmocionó a todo el campo de batalla. Más de 200.000 hombres fijaron su mirada directamente en el centro del caos en aquella zona devastada, llena de humo y llamas ardientes. Al instante siguiente, nuevas explosiones estallaron cuando serpientes gigantescas aparecieron de la nada, abriéndose paso entre el humo y avanzando hacia la multitud. Los soldados nilfgaardianos, desesperados, se apresuraron a escapar. ¿Qué son esos monstruos?, gritaban algunos mientras corrían. Incluso los soldados del norte, que habían estado luchando con fiereza, quedaron atónitos ante la vista. ¿Qué es esto? Tisaya detuvo sus ataques, mirando atónita a las enormes serpientes. Poco después, se produjeron más explosiones. Explosiones de agua en forma de dragones rugientes también aparecieron en esa zona, chocando con las llamas del otro lado y creando aún más caos. ¿Qué está pasando?, murmuró Francesca, observando con desconcierto, deteniendo momentáneamente sus ataques contra Tisaya. La batalla entre los usuarios de chakra atraía la atención de todos. La destrucción y el poder abrumador superaban cualquier comprensión. En el centro del campo de batalla, Madara finalmente luchaba contra todos a la vez.
Daigo, el ninja con extrañas bocas en las palmas de las manos, creaba bombas de arcilla de diversas formas, intentando hacerlo estallar, mientras Madara esquivaba y contraatacaba. El ninja que controlaba las serpientes, una copia excepcionalmente buena de Orochimaru, lanzó ataques implacables. Madara debería haberlo matado al menos 2 veces durante el combate, pero reaparecía una y otra vez, usando sustituciones o incluso creando nuevos cuerpos. Era repugnante presenciarlo, y finalmente invocó serpientes gigantes para atacar a Madara. Rápidamente, Madara esquivó las serpientes y los jutsus del dragón de agua que le apuntaban. Pero en ese momento, ocurrió algo inesperado. Kensu finalmente regresó a la lucha. Tras recuperar su cuerpo destrozado y su corazón dañado, solo quedaba una máscara de él. Cargó contra Madara, desatando una explosión combinada de fuego y viento, claramente habiendo aprendido a fusionar ambos elementos observando a Lucia. Simultáneamente, el ninja que se parecía a Deidara, Daigo, formó un sello manual y rápidamente comenzó a transformar el terreno circundante en arcilla explosiva. Varios animales de arcilla emergieron, rodeando a Madara, y algunos atraparon su cuerpo. Ya veo, a pesar de la situación, Madara se limitó a murmurar con un suspiro mientras analizaba el campo a su alrededor. Estaba atrapado, sin escapatoria aparente, mientras observaba atentamente a los 2 hombres mayores que no habían atacado esta vez. El hombre que controlaba el elemento agua con gran destreza, el líder, frunció el ceño al notar algo. «¿Está planeando algo?», murmuró el hombre con sospecha. Madara sí que planeaba algo. Decidió acceder al sistema y usar todo lo que tenía para activar su última carta. ¡Boom! Cuando las explosiones lo alcanzaron, estalló una nueva explosión gigantesca, iluminando todo el campo de batalla en pleno día. El impacto fue tan potente que casi hizo que todos perdieran el equilibrio por el temblor. ¿Logramos derrotarlo?, preguntó Daigo, mientras observaba cómo los escombros se dispersaban al excavar el suelo, dejando un enorme agujero, mientras Kensu aterrizaba junto a ellos. No lo creo. Ese chico trama algo. Estén atentos, podría aparecer en cualquier lugar, advirtió el líder del grupo, con la vista fija en el campo destruido. No te preocupes, esta vez te atacaré desde el frente. La voz de Madara resonó, haciendo que todos se volvieran hacia el centro de la explosión. Allí, donde solo debería haber un cráter, una figura emergió del humo, saltando ilesa del agujero a pesar de haber resistido la explosión. Saltó y aterrizó con calma, elevándose lentamente. Los 4 que habían estado luchando contra él se quedaron mirando en estado de shock. Ya no veían a un niño. Ahora era un adulto en la cima de su fuerza, con su armadura completa. Permanecía de pie, con los brazos cruzados y los ojos cerrados, erguido mientras el viento le alborotaba el cabello. Al inclinar la cabeza para mirar a sus enemigos, abrió los ojos, revelando su Sharingan de 3 Tomoe. El símbolo del clan Uchiha brillaba con orgullo en su espalda. ¿Quién eres?, murmuró el líder del grupo, con un tono de preocupación por primera vez. No tenía Sharingan, pero podía sentir la densidad del chakra que emanaba de aquella figura. Lo que tenían ante ellos lo hizo temblar. Este ya no era el chico con el que habían estado luchando antes. Era algo completamente diferente, algo inimaginable para un humano, incluso para uno con chakra. Madara los miró con calma, como si estuvieran por debajo de él. El fantasma de los Uchiha. Sus palabras resonaron con naturalidad por toda la zona. Los soldados que se resistían huyeron desesperados, corriendo a toda velocidad. Otros, desde más lejos, se quedaron paralizados, observando con incredulidad, intentando comprender lo que sucedía. Madara, ya adulto, se paró frente a los 4 shinobi que habían combatido previamente al chico. ¿Qué es esto? ¿Ha crecido? ¿Es posible algo así? Bien, seguiremos luchando. Después de todo, este niño no puede seguir huyendo eternamente, murmuró Daigo, mientras preparaba más arcilla con las bocas en sus manos. Sin embargo, sintió algo que lo hizo detenerse al instante siguiente. Una fuerza se abalanzó sobre ellos mientras Madara, aún con los brazos cruzados y la mirada fija en los 4 enemigos, liberaba su chakra. Una ola de energía comenzó a extenderse en todas direcciones y todos, soldados nilfgaardianos, norteños y magos, sintieron escalofríos y miedo. No se trataba solo de la cantidad de chakra, sino de su densidad, que ahora era abrumadora. Todo el campo de batalla empezó a sentir un poder que superaba cualquier cosa que cualquiera pudiera controlar, un poder comparable al de un dios. El chakra continuó expandiéndose por el campo de batalla, haciendo que todo, incluso el suelo, temblara mientras cientos de miles de personas se asfixiaban bajo esa presión. ¿Qué es esto?
murmuró Tasha, mirando asustada la fuente del poder, sin saber exactamente de dónde provenía. No había ninguna manifestación de energía del caos allí, pero era aterrador, como si el aire mismo fuera pesado. ¿Quién está haciendo esto? Francesca también sintió la misma desesperación, incapaz de seguir luchando mientras luchaba por respirar ante lo que fuera. Pero no era solo ella. Todos los magos dejaron de luchar entre sí, pues la presión seguía siendo sofocante. Incluso los soldados, intentando mantenerse en combate, sintieron el inmenso peso que invadía el ambiente y se detuvieron de inmediato, intentando de alguna manera buscar oxígeno en el aire. Muchos incluso dejaron caer sus armas y se llevaron las manos al cuello. Los caballos comenzaron a huir sin control, y ya nadie podía contenerlos. Ni siquiera el rey Torne ni el general Temeriano pudieron reaccionar, pues sus caballos simplemente se desbocaron. El rey de Soden cayó al suelo, y el general perdió el control de su caballo, que huyó mientras él intentaba detenerlo, pero sin éxito, pues el caballo huyó con él todavía sobre él. Nadie sabía con exactitud qué sucedía en medio del ejército nilfgaardiano, pero era algo más grande que todo lo visto en esta guerra. De las 200.000 personas que aún vivían en ese campo de batalla, todas sentían la presión. Lo mismo le sucedía al general nilfgaardiano, quien perdió el control de su caballo y cayó al suelo, aturdido. Vio que sus hombres también intentaban ponerse de pie, pero muchos estaban desesperados. Su mirada ahora era puro miedo. Lo que había sido una guerra entre nilfgaardianos que intentaban conquistar el norte se estaba convirtiendo en algo que ni él ni sus magos podían controlar, y todo provenía de ese lado del campo de batalla, sembrando dudas sobre el futuro que les aguardaba a todos allí y lo que esto significaba. Mientras tanto, los más afectados fueron los 4 enemigos de Madara, quienes lo miraban con miradas aturdidas, sintiendo la mayor presión del chakra que Madara había levantado sobre ellos. Lo que veían ahora no era nada comparado con el chico al que se habían enfrentado hasta entonces. Esto era diferente a cualquier Uchiha con el que se hubieran enfrentado antes, porque nada se comparaba con la densidad del chakra que presenciaban en ese momento. Era algo completamente distinto. Un resplandor apareció alrededor de Madara, revelando su chakra, mucho más a su lado de lo habitual, increíblemente intenso y voluminoso. Incluso Kensu, quien siempre se irritaba con Madara, tenía miedo en sus ojos en ese momento. Los otros 3 compañeros compartían la misma sensación. ¿Qué es él? Murmuró Daigo con voz seca. No necesitan saberlo, comencemos. Después de todo, los voy a eliminar a todos, dijo Madara, cada palabra en un tono tranquilo, mientras su Sharingan alcanzaba su máximo poder. El mundo parecía diferente bajo esa mirada. La réplica del genjutsu que había usado en Eitne no era nada comparada con lo que sentían ahora. Manjeki Sharingan, activado. Manjeki Sharingan eterno, activado. Rinnegan, activado. Elemento Mokuton, activado. Elementos fuego, viento y tormenta, completamente activados. Supercuración, activada. Modo sabio, activado. El sistema seguía mostrando notificaciones a medida que se generaban más y más fuerzas en su cuerpo, sintiendo todo su poder. Una serie de información se activaba en su mente a través del sistema, incluyendo jutsus, técnicas y habilidades. A pesar de esto, su chakra se mantuvo igual, pues no podía alterarse. Tenía 10 minutos para usar toda su fuerza. La pregunta era, ¿por qué simplemente terminar con esto, cuando podía demostrar el verdadero alcance de su poder? Fue este pensamiento el que lo guió al comenzar a actuar. Después de cesar la liberación de su chakra, se detuvo y Madara comenzó a hacer sellos manuales a una velocidad mucho mayor que antes. Está haciendo algo. Exclamó el líder de los 4, murmurando, al percatarse de la combinación de sellos. Era algo desconocido, pero aterrador, a punto de suceder. Cuando Madara completó la serie, golpeó el suelo con las manos. Inmediatamente, el suelo empezó a temblar, seguido de enormes raíces que emergieron de la tierra, agrietando todo a su alrededor con un rugido ensordecedor que se escuchó en todo el campo de batalla. ¿Qué es esto? Ninguno conocía el elemento Mokuton ni lo había presenciado antes. Se quedaron atónitos mientras el suelo comenzaba a tomar forma. Bajo Madara, el suelo se agrietó aún más, y entonces algo empezó a elevarse. La cabeza de un dragón de madera emergió de la tierra, elevándose imponente, con sus troncos al aire mientras emitía un rugido ensordecedor. Estilo de madera. Jutsu del dragón de madera. Exclamó Madara al activar la técnica. El dragón continuó alzándose, destacando en el campo de batalla.
La gente a su alrededor lo miró con sorpresa, y solo pudo recuperar el aliento cuando el chakra descontrolado de Madara finalmente dejó de expandirse. Pero la sorpresa no terminó allí, con la aparición de la criatura. ¿Qué es esa cosa? Se preguntaron muchos, atónitos. No importa. Derrotémoslo. Gritó Daigo, moldeando explosivos de arcilla en sus manos y lanzándoselos al dragón, mientras pequeños pájaros tomaban formas más grandes, emergiendo de sus manos y arremetiendo contra la criatura. Los ataques impactaron directamente en la cabeza del dragón en el aire, pero, para horror de estos shinobis, no causaron daño alguno. Ni siquiera las explosiones más poderosas parecieron afectar a la criatura. Las serpientes gigantes que habían sido invocadas al campo de batalla parecían insignificantes comparadas con el dragón que Madara había creado. Cuando el dragón los observó con su feroz mirada, los shinobis retrocedieron automáticamente. En el momento siguiente, Madara hizo un solo sello con la mano, y el dragón respondió, rugiendo antes de cargar hacia los 4 ninjas, quienes saltaron desesperadamente para esquivarlo. El dragón destrozó el suelo a su alrededor y destruyó toda la zona mientras todo temblaba, creando una nube de humo. Cuando el humo se disipó, el dragón reapareció, mordiendo la cabeza de una de las serpientes gigantes y arrancándosela fácilmente del cuerpo. La otra serpiente incluso intentó morderle el cuello, pero el dragón de madera la apartó rápidamente con su fuerza superior. Todo el campo de batalla quedó en silencio por unos segundos, observando la batalla entre el dragón de madera y las serpientes. La segunda serpiente fue eliminada rápidamente al instante siguiente, con la misma facilidad que la primera. Mientras los ninjas intentaban reagruparse, Madara comenzó a hacer una nueva secuencia de sellos manuales, ansioso por ver cómo reaccionarían al siguiente jutsu. Estilo madera. Técnica del mundo del bosque. Completo. En cuanto terminó, todo el campo de batalla empezó a temblar. Los soldados de ambos bandos, que se encontraban a una distancia considerable del combate, volvieron a mirar a su alrededor con miedo, sin poder hacer nada más que gritar de pánico. ¿Qué pasa? Tenemos que salir de aquí. Gritaron, mientras el suelo a su alrededor explotaba. Ramas gigantes empezaron a aparecer, convirtiendo el terreno en un caos absoluto. ¿Qué es esto? Un mago a lo lejos logró murmurar antes de ver cómo surgían enormes raíces, formando árboles gigantescos que crecían y avanzaban hacia el cielo. Por el amor de los dioses. ¿Qué vemos aquí? Murmuró otro mago, incrédulo, mientras un bosque entero nacía ante sus ojos. ¿Qué poder es este? ¿Es esta tu verdadera fuerza? Murmuró Yennefer, que observaba desde lejos, sin poder creer lo que veía. Aunque los magos y soldados a la distancia podían verlo crecer en medio del campo de batalla, desconocían el verdadero terror que se cernía sobre quienes se encontraban dentro. En el centro del bosque, miles de soldados nilfgaardianos estaban siendo devorados por los árboles. Incluso los soldados del norte comenzaron a retirarse, aterrorizados por la visión y reacios a involucrarse más. Reinaba el caos. Tenemos que salir de aquí ya. Gritaban los soldados mientras corrían presas del pánico. El ejército nilfgaardiano, que rodeaba el campo de batalla, se derrumbó por completo. Unos 20.000 hombres fueron absorbidos o aplastados por los árboles que seguían creciendo, expandiéndose en todas direcciones. Dentro del bosque, Kensu tuvo su máscara destruida inmediatamente y solo le quedó un corazón, mientras que otro ninja que había perdido la cabeza ante Madara antes, Akuro, tuvo su cabeza tragada por los árboles mientras gritaba sin poder hacer nada. Sus compañeros intentaron ayudar, pero la situación era incontrolable. Daigo, el que poseía los poderes de Deidara, sufrió un aplastamiento en un brazo por ramas gigantes, perdiéndolo entre rugidos de dolor. Los magos y soldados restantes simplemente observaban, preguntándose si lo que veían era real. Crear un solo árbol ya sería una tarea formidable para un mago, pero lo que presenciaban era inimaginable. Un bosque entero había crecido en medio del campo de batalla, y nadie allí podía comprender ni enfrentarse a tal poder. Madara aún se alzaba sobre el dragón, en el punto más alto, observando su creación con satisfacción. Empezó a juntar las manos mientras un resplandor se expandía desde su cuerpo. Después de todo, sus enemigos aún no estaban muertos. Ese chico. Tisaya miró atónita al dragón de madera, con el rostro lleno de miedo al ver a Madara en su forma adulta. Ni en sus sueños más locos podría haber imaginado que Madara fuera tan poderoso. Francesca, al igual que los demás magos, también podía verlo, pero no lo reconoció desde tan lejos, intentando distanciarse lo más rápido posible. Madara comenzó a brillar con energía azul que brotaba de su cuerpo como si fuera chakra puro, y un esqueleto empezó a emerger a su alrededor.
La estructura creció rápidamente, tomando forma hasta convertirse en una criatura gigantesca de 15 metros de altura, rodeada de energía azulada, ahora sobre el dragón de madera. El gigante comenzó a hacer sellos con Madara dentro. Al completar el jutsu, se lanzó un ataque de fuego masivo que descendió sobre el bosque. Las llamas se extendieron con una intensidad aterradora, mucho mayor que cualquier jutsu que Madara hubiera usado antes. Los ninjas enemigos, aturdidos, intentaron escapar desesperadamente. El único ninja con control sobre el elemento agua intentó contener el fuego, pero las llamas eran abrumadoras y emergían por todos lados. Incluso el jutsu de agua, normalmente más potente contra el fuego, comenzó a fallar. No tardó mucho en que los ninjas fueran envueltos por las llamas. Madara parecía imperturbable ante la desesperación de los shinobis y los soldados que huían. Los nilfgaardianos del bosque caían como presas indefensas, masacrados en masa. Vio a los ninjas intentando escapar al instante, corriendo hacia el final del bosque en llamas, dejando atrás a Akuro. Si quieres intentar escapar, que así sea, dijo Madara con indiferencia, cancelando la manifestación del gigante. Antes de que sus enemigos pudieran escapar, el dragón de madera avanzó hacia ellos, explotando con un impacto colosal. Los oponentes fueron lanzados en todas direcciones sin poder reaccionar, cayendo al suelo como muñecos abandonados. ¿Eso es todo?, murmuró Madara al aterrizar, mirándolos con desprecio. Ya no parecen tan fuertes. Incluso intentan huir. Los miró con arrogancia. Una vez más, se cruzó de brazos, dejando al dragón de madera inmóvil en el suelo. Sus enemigos se levantaron, atónitos. Todos estaban heridos, exhaustos y el miedo brillaba en sus ojos, claramente incapaces de luchar contra el actual Madara. ¿Cómo es posible? ¿Qué poder es este? ¿Quién eres?, murmuró el líder con voz temblorosa. No hay nada que explicar, respondió Madara con frialdad. Después de todo, ya te dije quién soy. Soy el fantasma de Uchiha. Sin decir una palabra más, Madara juntó las manos y clones de madera comenzaron a aparecer a su alrededor. En total, aparecieron 16 copias idénticas, cada una saltando para enfrentarse a los 4 shinobi. Ahora, había 4 clones de cada uno. Estaba enfrentándome a 4 de ustedes al mismo tiempo. Ahora parece más equilibrado, comentó Madara con sarcasmo mientras observaba la inminente batalla. ¿Sabes qué es un Susanoo?, preguntó con indiferencia mientras todos los clones se paraban frente a sus adversarios, mientras que el original ni siquiera interfería en la pelea. Ninguno de ellos respondió la pregunta de Madara. Bueno, es hora de que aprendas. De repente, los 4 clones que enfrentaban a cada oponente comenzaron a brillar, revelando el abrumador chakra de Madara. Ni siquiera tuvieron tiempo de ver a Madara usando el Susanoo sobre el dragón, pero ahora sería diferente. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.